Los desarrolladores nos compartieron algunos detalles ocultos referentes a Chapter 1. Vamos a verlo. Let's go. En esta primera escena podemos ver la persecución de Huggy Wuggy, las cuales tiene un bug muy gracioso que hace que Dienton se mueva de forma descontrolada por los ductos mientras perseguía a Player. Cuando Player es atrapado, escuchamos que el grito de Huggy es totalmente diferente al que tuvimos en la versión final. Una vez que morimos, nos sale una pantalla que dice que hemos muerto, acompañado de las opciones de reiniciar o quitar el juego. Esto en la versión final cambió para pasar a darnos mensajes secretos que posteriormente nos reiniciaba el juego automáticamente. En la segunda escena nos presentan al protagonista Player afuera de la fábrica saliendo de su auto. Podemos ver tanto el cielo como las nubes, así como también de tener la posibilidad de caminar por los estacionamientos en pleno sol de la tarde, mientras que poco a poco nos acercábamos a la fábrica hasta que eventualmente llegamos a la puerta principal, donde presionabas un botón para abrir la puerta y estar en la recepción principal que todos conocemos. Podemos apreciar 4 espacios que guardan ítems en lugar de la mochila completa, que te daba hasta 7 espacios para guardar cosas, por lo tanto, espacio disponible había de sobra. Como se mencionó anteriormente, teníamos en las paredes los dibujos de todos los personajes, las cuales fueron reemplazadas por la cabeza en grande de Huggy. Los detectores de metales fueron reemplazados con pasamanos convencionales y antes se podía abrir la puerta para obtener el Grab Pack, mientras que ahora debemos caminar por un pasillo primero antes de poder llegar a dicha puerta. Según comentan los desarrolladores, la zona del estacionamiento no la agregaron porque era algo demasiado grande para simplemente caminar recto hasta la puerta en unos cuantos segundos. En la tercera escena nos hablan sobre cómo ellos aprendían el funcionamiento del Grab Pack y del cómo agarrar cosas. Esto también ocurre en el estacionamiento que vimos anteriormente, pero en una fase muchísimo más temprana que la anterior, ya que podemos ver que la fábrica aún le falta por terminar. Podemos ver otros autos e incluso árboles, cosa que en la escena anterior estaba completamente desolado. Podemos apreciar en la parte superior izquierda que contemplaba una lista de objetivos para que nosotros los jugadores sepamos de lo que tenemos que hacer para avanzar, y que en dichas pruebas del Grab Pack también participó la Poppy voladora que daba vueltas de forma interminable. En la cuarta escena nos revelan detalles sobre la ubicación inicial donde se encontraba Poppy, las cuales al inicio se tenía pensado que el protagonista tuviese que bajar las escaleras para posteriormente llegar a su paradero. Según comentan, ellos descartaron esta posibilidad porque luego se les vino la idea sobre el concepto de buscar la flor, que era la carta que nos dieron al inicio, y la única forma de lograr conseguir esto era moviendo el lugar de su posición, para así mostrar esta flor grande y llamativa a la vista. Algo que me causa intriga es que en el video se escuchan unos estruendos y sonidos de alguien golpeando sin parar. Los desarrolladores alegan no recordar la causa de estos sonidos. Si tuviese que teorizar, diría que se trata de Huggy Wuggy, las cuales nosotros, de alguna manera, bloqueamos su paso para que no pudiese seguirnos, y que Dienton, del otro lado, está golpeando para tratar de entrar. De todas las cosas que nos han mostrado, la que más me hubiese gustado que se añadiese fue el estacionamiento. A pesar de no tener ninguna utilidad, el hecho de poder observar desde lejos la fábrica hubiese molado bastante, así como también del atardecer, que poco a poco iba a tornarse oscuro entre más nos adentrábamos en la fábrica, y dándole ese toque adicional de inmersión y realismo. Y ese sería el video con respecto a los detalles ocultos de Poppy Playtime Chapter 1. Muchísimas gracias Rushi por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Hay muchas dudas sin resolver. Una de ellas es la belleza de Mommy.